Situación de Levante. Una novela de Antonio Miguel Avellán. Capítulo 7. Desde varios meses atrás, el tiempo que transcurría entre las 3 y las 4 de la tarde tenía gran importancia en la vida de doña Rosa. Esa hora había quedado incluida entre las más insustituibles de su existencia. Ni siquiera los momentos que dedicaba a diario, pasada media mañana, a la relajación personal a través de la música, llegaban a ser tan vitales para ella. Desde su sillón tapizado de verde, escuchaba sin interrupción las canciones de moda que reproducían los discos en el picupe eléctrico que hacía unos años compró en la ciudad. Después del almuerzo, como era costumbre inquebrantable, don José María Morales, acompañado de Esteban, iniciaba el paseo a caballo por sus propiedades agrícolas. Deseaba habituar a su hijo en la inspección de los campos. Quería que conociese la labor de los gañanes que trabajaban para él. Que presenciase sus hábitos de vida y el rudo trabajo que tenían que cumplir, resguardados del enfebrecido sol estival por un enorme sombrero de paja o aguantando con entereza el frío invernal que asolaba sus cuerpos bajo los olivos. Don José María Morales tenía gran interés en que su heredero se familiarizase con todo lo referente al trabajo agrícola, que aprendiese a mandar a los hombres las tareas más convenientes, a dirigir al manijero y a pedirle cuentas al final del día, del trabajo realizado. Doña Rosa sabía con seguridad que hasta cerca de las 5 de la tarde su marido no traspasaría la puerta de entrada, después de dejar los caballos en las cuadras que ocupaban todo un lateral del patio anexo a la casa. José Matas, por su parte, procuraba aprovechar la tendencia a sestear de su padre después del café del mediodía para salir furtivamente. Sabía eludir a la perfección todo trabajo que durante ese espacio de tiempo pudiese alejarlo del pueblo. Adelantaba la faena o la postergaba hasta el día siguiente, con la única finalidad de quedar libre de ataduras laborales y de compromisos de cualquier índole durante la hora que pasaba al lado de doña Rosa. Esa tarde, cuando José Matas atravesó el patio que desprendía un fuerte y pegajoso olor a ganado, encontró la maceta de aspidistras junto a la ventana de la cocina. Esa era la señal convenida que le indicaba que podía entrar con tranquilidad en la casa. Miró durante unos segundos el tiesto de barro claro colocado en un soporte metálico pintado de negro, del que salía una veintena de hojas verdes que como afiladas lenguas se entremezclaban delicadamente. Se acercó hasta la puerta entornada y atravesó el umbral. Dentro de la espaciosa cocina, sentada en una mecedora vuelta hacia el fregadero, encontró a Juana, la criada, quien atareada en pelar patatas, fingió no escuchar sus pasos, ni cambió la mirada cuando imaginó que en unos momentos se encontraría con doña Rosa en el piso superior de la casa, donde estaban situados los aposentos de la familia. Desde su condición de sirvienta de la casa, Juana no pretendía inmiscuirse lo más mínimo en los asuntos de su señora, aunque conocía casi al detalle todo lo referente al adulterio que cometía. Cuando se iniciaron las soterradas relaciones amorosas, dio a entender que ella sabía con claridad dónde empezaba y dónde acababa su papel en la casa. Que era capaz de ser ciega y sorda, aunque gozaba de buena vista y de un oído tan agudo que le hacía estar al corriente de las discusiones que en las últimas semanas tenían lugar en el piso superior. Ya empiezan a agriarse. Esto no durará mucho tiempo, pensaba cada vez que un grito apagado por la distancia llegaba a sus oídos. Sin embargo, por otro lado, existía una motivación más primordial para que en su fuero interno desease que los escarceos amorosos de doña Rosa continuasen. Ansiaba la mentira, la burla silenciosa hacia don José María Morales y el placer que le producía saber que permanecía ajeno al engaño de su mujer durante sus horas de ausencia. Este idiota no sabe que tiene 2 pitones en la frente, se decía, mientras reía para sí en su presencia. Por eso, sentada en la mecedora de cara al fregadero, fingía enajenación ante todo lo que pasaba a sus espaldas. Contribuía con gusto a la tranquilidad de los amantes y sobre todo a la de José Matas, quien atravesaba casi a diario la cocina sin que nadie interrumpiese, ni siquiera con un saludo, su paso precipitado hacia el saloncito donde en los primeros tiempos lo esperaba ella. Últimamente se encontraban en el dormitorio. De esa forma,
eliminaban preámbulos que el continuo y confiado trato carnal habían hecho inútiles. La atracción que José Matas sentía hacia doña Rosa en los primeros tiempos de sus relaciones, iniciadas meses atrás en la feria anual que se celebraba durante el tiempo de la canícula, había comenzado a apagarse lenta y progresivamente. La monotonía carcomía la arrebatadora llamada de la pasión que sintieron aquel día cuando el vino, la música y el baile hicieron que don José María Morales se derrumbase en su silla, cayendo de bruces contra el albero de la caseta, entre la alarma de los que compartían la mesa, repleta de botellas de vino fino y restos de frituras que habían consumido copiosamente. El coche de caballos que esa mañana había paseado por el Real de la Feria a don José María Morales acompañado de doña Rosa Sarmiento, tuvo que recorrer de un extremo a otro la calle en fiestas, repleta de gente que con curiosidad miraba pasar en estado lamentable a tan relevante personaje. Cuando abandonaron el bullicio, enfilaron la calle ancha. Solo el armonioso tintineo de los cascabeles que marcaba el trote del caballo rompía el silencio en que estaba inmersa esa zona del pueblo, abandonada temporalmente por sus habitantes ante la llamada de la concentración festiva. Don José María Morales, incapaz de mantenerse erguido en el asiento, recorrió las calles con la cabeza apoyada en el hombro de su mujer, mientras José Matas sujetaba las riendas del coche. Sosteniéndolo por las axilas, mojadas por el sudor que el sol del mediodía le había provocado, lograron introducirlo en el interior de la casa. Durante todo el trayecto, el embriagado no dejó de lanzar vagos improperios contra el vino de Jerez. Ayudado siempre por los dos acompañantes, consiguió subir con dificultad la escalera. Arrastró los pies por todos los peldaños, y en uno de los rellanos, creyendo por un momento que estaba subido en su caballo, abrió sus piernas enhorcajadas y lo arreó con la fusta imaginaria que creía tener en sus manos. «Arre, mala uva», decía una y otra vez, mientras intentaba con desesperación soltarse de su mujer y de José Matas. Al fin consiguieron llevarlo hasta la alcoba del matrimonio, donde tras quitarle las botas de montar y sentarlo en el lecho que se hundió un poco ante el peso del borracho, le acercaron a la cara el bacín de porcelana que doña Rosa sacó de debajo de la cama hasta que arrojó por la boca un líquido marrón espeso que terminó por robarle las pocas fuerzas que le quedaban. Antes de que lo tumbaran sobre la cama ya estaba sumido en un profundo sueño que reflejaba en los ronquidos que llenaban la alcoba. «Vámonos, déjalo que duerma la borrachera», había dicho con sarcasmo doña Rosa. Invitó a José Matas a salir de la habitación y cerró la puerta tras de sí, después de mirar con el rostro contraído por el asco que sentía hacia el hombre que ruidosamente yacía en la cama. Doña Rosa, estimulada por los efectos del vino, cogió la mano de su acompañante, quien se dejó arrastrar sin ofrecer la menor resistencia. «Ven conmigo», le pidió con palabras empañadas por el alcohol. Lo invitó a entrar en la habitación contigua, casi sumergida en la penumbra. «¿Dónde me llevas ahora?», le había preguntado José Matas, aunque comenzaba a imaginar lo que pretendía la mujer. «Aquí duerme Esteban», le aclaró doña Rosa, mientras le señalaba la cama que tenía delante. «Como él se está divirtiendo en la feria, podemos ocuparla nosotros», había continuado razonando con picardía en sus ojos. José Matas comprendió del todo las pretensiones de la mujer y agradeció la iniciativa que ella había decidido tomar. Era consciente de que el entusiasmo producido por el vino le estaba haciendo ahorrar los preliminares momentos de galantería ante algo que él, a veces con desesperación, también había deseado. «Lo mejor que hay después del vino es retozar con una mujer», había aclarado José Matas, mientras le acariciaba los senos por encima de la blusa blanca. Doña Rosa le dejaba hacer. Deseaba sentir el tacto de la mano varonil que palpaba y recorría con suavidad su cuerpo. José Matas había comenzado a notar los temblores de la excitación, el hervir interior que le provocaba la ansiedad. Con decisión la mujer se había quitado la blusa y desabrochado el sostén. Mostró a los ojos de su amante dos hermosos pechos con grandes pezones que contrastaban con la piel clara del resto de su cuerpo. Mientras,
José Matas deslizó una de sus manos por el interior de la falda. Buscaba de manera obsesiva el centro de los muslos hasta que su mano se cubrió con el abundante vello del sexo de la mujer. Mi marido es impotente. Le confió doña Rosa en esos momentos. ¿Y a mí qué me importa?, había respondido él, después de conseguir dejar a un lado la sorpresa que durante unos segundos le produjo la confidencia inesperada. Más tarde, José Matas había tomado el cuerpo desnudo que tenía delante y lo había arrastrado, sin que notase ninguna resistencia, hasta la cama, quedando tumbados casi encima uno del otro. Colocó una de sus piernas entre las de ella y la frotó con suavidad repetidas veces contra las ingles hasta arrancarle a su pareja unos jadeos sordos y entrecortados. El silencio inundaba la habitación en penumbra, solo roto por el leve ruido que producían los flejes de la cama de hierro, igual que una sierra que estuviese partiendo un tronco por la mitad. A veces habían sobresaltado a los amantes los ronquidos intermitentes y graves que provenían de la habitación de don José María Morales, ajeno a los resultados de su desidia para con las apetencias amorosas del cuerpo aún joven de su mujer. Aquella tarde, José Matas descargó toda su fogosidad en su recién estrenada amante, quien a su vez y a pesar del alcohol, le correspondió con una pasión casi inapagable que había tenido reprimida durante mucho tiempo. Doña Rosa puso en práctica unos sofisticados métodos amorosos que reservaba en su mente y que desde su juventud había sentido curiosidad de conocer sobre el terreno. Con verdadero frenesí se dejó llevar por la tentación que le producían las prohibidas posturas para la copulación que había visto dibujadas en un libro, tachado de mórbido e inmoral por la Iglesia, que encontró al azar cuando aún era casi una niña en la biblioteca de don Simeón, su tío. Jamás se había sentido impulsada a introducir tan exóticas técnicas amorosas como novedad de alcoba en las relaciones con su marido. En los primeros tiempos de matrimonio, temía aparecer ante él como una mujer libertina y depravada. Después, cuando superó esa preocupación, resultó demasiado tarde. Su marido había quedado impotente por circunstancias que ella nunca llegó a conocer del todo. A pesar de su soltería un poco avanzada, José Matas creía saber el trato que se debía dar a una mujer en la cama, y con doña Rosa puso los medios a su alcance para saciar su desbordada pasión, procurando con todas sus fuerzas dejarla satisfecha. Creyó así salvar su virilidad y contribuir con ello a la continuación de sus relaciones. Sobre todo, algunas caricias muy especiales que ella le proporcionó, le hizo recordar a una mujer que había pasado ya, como todas las que con anterioridad mantuvieron contactos amorosos con él, al terreno del olvido. Evocó a la que hasta esa tarde había sido la única que le demostró conocer el arte del amor con indudable maestría. La experiencia le costó algunos billetes y su reloj de cadena, que desapareció, igual que la mujer, a la mañana siguiente. Pilar la gitana, cuadró con lo que él consideraba un modelo de amante. Su pelo azabache y largo formaba una hermosa concordancia con el rostro moreno tostado por el sol y azotado por el viento de los caminos. Recordaba sus hermosas facciones de mujer entera, de hembra con modales casi salvajes, pero muy vivida y conocedora de secretos capaces de perder a cualquier hombre. Sin duda, supo desde el primer momento lo que José Matas deseaba conseguir de ella. Habían intercambiado sus miradas en la fiesta que se organizó de manera improvisada cuando su padre, inmediatamente después de conocer la llegada al pueblo de un grupo de húngaros, ordenó llamarlos con el fin de que les amenizaran la velada a los socios presentes en el centro aquella clara noche de primavera ya olvidada. José Matas había bebido, igual que ese mediodía en la feria, y las palabras de amor fluyeron fáciles a su boca. Fingió convencerla, aunque sabía que también ella lo deseaba, para que lo acompañase a su cuarto una vez acabada la fiesta y cuando el resto de los gitanos se hubiesen retirado a sus carromatos situados en las afueras del pueblo. Pilar la gitana, no era como las demás mujeres que había conocido hasta entonces. Su cuerpo desprendía un excitante olor nuevo para él. Ni cuando casi llegó a violar a Concha, la hija del manijero, detrás del cortijo de la Ventilla,
ni cuando sedujo haciéndole olvidar las caricias de su novio que en esos momentos servía al rey, a Concepción la de Carmina, en ninguna de las dos ocasiones había sentido tan gran voluptuosidad. En uno y otro caso, todo se desarrolló como un acto estrictamente animal, como el pisar del gallo a la gallina, o como el cubrir del mulo a la yegua, movido por un intemperante deseo de descargar con rapidez en ellas la incontinencia que llevaba dentro. Sin embargo, con Pilar la gitana, no había dudado un instante en ahondar en los saberes prohibidos a que lo arrastraba la lascivia de la mujer. Era consciente de que con ella se había adentrado en un terreno anatematizado por la moral y la religión, por lo que el remordimiento ante un posible castigo divino por haber violado algo ilícito lo persiguió inmediatamente después de finalizar el prolongado juego amoroso en la habitación de su casa, cuando ya las primeras luces del alba iluminaban la cumbre de la sierra que se divisaba desde la cama. Con desesperación, había intentado sobreponerse mediante convencimientos medianamente coherentes que tranquilizaran su conciencia. Pensó que de lo sucedido jamás tendría conocimiento don Mariano Carvajal, el párroco, ya que el desapego al templo sagrado que sentía desde hacía años le había hecho olvidar el sacramento de la confesión. Llegó al convencimiento de que con mantener la buena imagen de cara a los demás sería suficiente. Al fin y al cabo se trataba de su vida privada, que debía ser como un círculo cerrado al que nadie, ni siquiera el cura, debía tener acceso jamás. Llegó a la conclusión de que por muy aborrecible que fuese el infierno, si ganar la gloria suponía perderse la fiesta de la vida, prefería la diversión con todas sus consecuencias ulteriores. Aunque era bastante grande la similitud que existía entre las técnicas amorosas de Pilar la gitana y de doña Rosa, la monotonía que no tuvo ocasión de sufrir con la primera apareció con la mujer de don José María Morales tras varias semanas de desenfreno. Cierto hastío fue manifestándose hasta devorar la fantasía que había prolongado el deseo de reencuentro casi diario en los amantes y fue el causante de las primeras discusiones que llegaban a desencadenar cualquier fútil motivo. Por otro lado, José Matas comenzaba a sentir en su cuerpo el efecto de los excesos. Se daba cuenta de que la intensidad y la asiduidad en las relaciones iban a acabar por minar su salud. A pesar del incipiente tedio que destruía de forma lenta pero efectiva las hasta entonces enardecidas relaciones de los amantes, un nuevo intento de apogeo fue puesto en práctica esa tarde ante la mirada de sorpresa que José Matas dejó entrever al atravesar la puerta de la alcoba. Doña Rosa procuró sorprenderlo con un nuevo recurso que hiciese renacer en el hombre las apetencias que debían ser sacadas ya del rescoldo que aún no se había extinguido del todo. ¿Qué es esto?, le preguntó José Matas al entrar. Doña Rosa apoyaba en esos momentos un espejo grande en las puertas del armario esmaltado de color marrón, igual que los demás muebles de la alcoba. Su boca pequeña, como una cerecita, se entreabrió en una cómplice sonrisa, mientras se separaba del espejo que reflejaba su figura. ¿Acaso no te gusta la idea que he tenido?, quiso saber doña Rosa. Se colocó al lado de la ventana, junto al palanganero con la jofaina que utilizaban siempre al final de cada encuentro. ¿De dónde has sacado el espejo?, le preguntó a su vez el hombre. Siempre ha estado en el pasillo. Pues no lo había visto antes. Es que no te sueles fijar en nada, advirtió de manera burlona doña Rosa. Después de pronunciar esas palabras, miró hacia la ventana, por donde se filtraba en forma de pequeños hilos de luz el ya rezagado sol otoñal. Seguro que te pasas todo el día ideando cosas raras, le azuzó José Matas. ¿Acaso no te gusta? No lo sé. Después de todo, puede que sea buena idea. José Matas había llegado a aceptar e incluso a complacerse con las innovadoras ocurrencias que su amante concebía con la única finalidad de hacer más apetecible el tiempo que pasaban juntos. A pesar de ello, no le resultaba agradable el pensar que iba a verse reflejado en el espejo mientras la poseía. Una extraña sensación le aturdía la mente, le hacía imaginar su propia imagen moviéndose a pocos metros de él como un intruso que lo observara, imitando los movimientos que llevaba a cabo durante el juego amoroso. Aunque remiso con la iniciativa,
se sintió incapaz de prohibir el capricho que parecía ser tan importante para doña Rosa. ¿Y si tu marido llega a ver el espejo? ¿Por qué piensas eso? ¿Acaso crees que voy a dejarlo todo el día donde está? Intentó tranquilizarlo doña Rosa. En cuanto te marches volveré a colocarlo en el pasillo y nunca podrá imaginar la doble utilidad que tiene. Esto último complació a José Matas, quien tras quitarse las botas camperas, se desabrochó la portañuela y terminó de desprenderse de los pantalones de pana sentado en el filo de la cama. Enseguida, doña Rosa comenzó a soltarse las ligas y a quitarse las medias. Después, solo tuvo que desatarse la bata de terciopelo rojo que llevaba puesta y dejarla caer sobre una butaca para quedar completamente desnuda ante su amante. Tendida sobre el lecho jugueteaba con los pies. Frotaba uno contra el otro, mientras esperaba a que José Matas terminara de desvestirse y la acompañara a su lado. Comenzaban a gozar del calor de las sábanas, unidos en el abrazo nervioso y rítmico que precedía al primer orgasmo de la tarde, cuando el picaporte de la puerta chirrió con algo de estridencia al ser girado desde el exterior de la habitación. Las miradas sobresaltadas de los amantes, que solo necesitaron de un segundo para quedar incorporados en la cama, se centraron con terror en la puerta que acababa de abrirse. Allí, impávido y confuso ante lo inesperado, don José María Morales, quien ante un nuevo dolor de estómago había decidido regresar a su casa antes de lo previsto, no dejó ni un momento de lanzar penetrantes y afiladas miradas. Pretendía fulminar con ellas a las dos figuras desnudas que ocupaban su cama. No consiguió, sin embargo, articular palabra alguna. Toda la repulsa acumulada se le había helado en la garganta. Sentía un plumbe o pesar en la cabeza, como si la sangre más que golpearle le hiriese las sienes. Se vio como un ser miserable, lo mismo que un gusano al que cualquiera puede pisar. Sin saber con exactitud lo que hacía, giró sobre sus talones y cerró la puerta tras de sí.